Estamos estudiando Segunda de Corintios, capítulo 13. Estamos ya al final de esta epístola y nos quedamos en el versículo 7, ¿verdad? Estábamos hablando de la importancia de la oración mutua, la importancia que tiene el orar los unos por los otros. Y cómo eso, ¿verdad?, bendice a la iglesia del Señor. Porque en realidad nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Es verdad o no? Cuando tú tienes un problema y sabes que hay personas que están orando por ti, ¿eso no te ayuda? ¿No te hace sentir bien? ¿Sabe que hay personas que se preocupan de tu necesidad? Sea el que sea el problema, sea de salud, sea un problema económico, sea el problema, la situación que sea. Cuando tú tienes un problema y pones un WhatsApp en el grupo de oración, por favor, hermanos, orar por esto, tú sabes que inmediatamente hay un montón de personas que van a elevar una oración al cielo por ti. Y eso es una bendición. Porque de verdad que hay una promesa en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidáis, el Señor escucha y concede lo que le pedimos, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? La iglesia como una comunidad, como una familia, porque la iglesia es la familia de Dios, ¿ok? Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos, ¿no? Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Porque somos hermanos en la fe. Espiritualmente somos una familia y las familias tienen que preocuparse los unos de los otros, y eso es muy importante. Fíjense el apóstol Pablo lo que dice en Segunda de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Fíjense cómo Pablo era un hombre de oración, un hombre que se preocupaba por sus discípulos. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sin cesar. Él, cada vez que oraba, se acordaba de su discípulo Timoteo. Él ponía a su discípulo en las manos del Señor. Y esto es muy importante. Filemón, versículo 4. Filemón, versículo 4. Antes de Hebreos, Filemón, versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, cuando se ponía a orar, debía pasar tiempo, ¿verdad? Porque se acordaba de todo el mundo, ¿eh? Siempre estaba orando por los hermanos. ¿Tú haces lo mismo o no? ¿Te acuerdas de tus hermanos? ¿O solo te acuerdas de tus propias necesidades? Bueno, a partir de ahora al menos, preocupémonos más los unos de los otros. Amén. O sea, el ejemplo de Pablo tiene que servirnos a nosotros para que podamos seguir su ejemplo, para que podamos seguir su testimonio. Si él lo hacía, es que se puede hacer. Y si se puede hacer, créanme, debiéramos hacerlo. Porque bendice, la oración bendice. La intercesión, porque de lo que estamos hablando, de orar por otras personas, no de la oración que se hace por uno mismo, sino de la oración que se hace por otros. A eso se le llama intercesión. La intercesión es muy importante en la iglesia. Cuando oramos podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo de manera egoísta, pensando solo en nosotros mismos, o de una manera generosa, pensando también en las necesidades de los demás, ¿verdad? En esta ocasión, en 2 de Corintios, capítulo 13, donde estamos, en el versículo 7, Pablo ruega a Dios que los corintios no hagan nada malo. Y aclara que no lo hace porque
en ese caso él quedaría mal. Porque, ¿verdad que a veces nosotros oramos, Señor, que mis hijos se porten bien, ¿no? Pero en esa oración a veces hay como un cierto grado de egoísmo, ¿no? Porque claro, si mis hijos se portan mal, eso va en contra mía, ¿no? Contra mi testimonio, ¿no? Entonces oramos y decimos, ay Señor, que mis niños se porten bien, ¿no? Pero en este caso Pablo no estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por los propios corintios. O sea, no era una oración egoísta pensando en que si los corintios se portaban mal, eso iba a hablar mal de él o de su ministerio, sino que estaba preocupado realmente por el bienestar espiritual de sus hermanos de Corinto, ¿no? Aunque pudiera parecer que él no hubiera hecho bien su trabajo, ¿no? La preocupación de Pablo, como hemos dicho, no era por su propio prestigio, sino por el bien de los hermanos. Él quería que reflexionaran, de manera que no lo obligaran en su futura visita que tenía pendiente, pues a tener que reprenderlos cara a cara, ¿no? Él quería que meditaran, que cambiaran su actitud, y así no sería necesario ejercer esa severidad, ¿no?, con la que él estaba dispuesto a actuar. Pablo sabía que si los corintios no cambiaban su actitud, los que iban a salir perdiendo iban a ser ellos, más que el propio Pablo. En todo caso, yo lo que veo ahí es esa preocupación, ¿no?, del siervo de Dios por las almas a las que está ministrando, ¿no? El hablar de aparecer aprobados, ¿no? Porque dice ahí, oramos que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, ¿no? Versículo 7. Dice, aunque nosotros seamos como reprobados, ¿no? Al hablar ahí de aprobados, está refiriéndose a una clara referencia a lo que es el futuro juicio por el que todos vamos a pasar, ¿no? O sea, que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, que seamos aprobados. Y por eso tenemos que orar los unos por los otros. Que todos podamos pasar el examen, que no seamos reprobados. ¿Cómo se siente un padre cuando sus hijos sacan un montón de cates en el colegio? Preocupa, ¿no? Porque los padres quieren que los hijos estudien, ¿o no? Porque quieren lo mejor para ellos, ¿no? Y aunque el estudio requiere esfuerzo, ellos necesitan, los niños necesitan esforzarse. Aprender que en esta vida las cosas son difíciles y que si no te esfuerzas, nada que merezca la pena lo vas a poder conseguir. Por eso los padres queremos que los niños estudien, que se esfuercen, que hagan lo correcto, que actúen bien. Y por eso todos los días oramos por ellos. Y es importante esto, ¿no? Pero cuando los niños se portan mal, cuando sacan cates de méritos, cuando no aprueban, ahí sí los padres nos entristecemos, ¿no? Porque sabemos que eso va en perjuicio de nuestro hijo. Bueno, pues eso es lo que le estaba pasando a Pablo con los corintios, ¿no? Sabía que quien iban a salir peor pagado iban a ser los mismos corintios, ¿no? Pero recuerden esto, tiene que ver con el juicio de Dios, porque todos vamos a pasar por el juicio. Recuerden que está escrito en Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y Pablo está hablando a los romanos creyentes, no está hablando a los incrédulos. Les está diciendo porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que tenemos que orar unos por otros para que cuando pasemos por el tribunal seamos aprobados. Porque es Dios el que nos tiene que aprobar. Tú puedes conseguir la aprobación de tus padres, pero si no tienes la de Dios, la aprobación de tus padres no te van a servir. Tú puedes tener la aprobación de tus amigos, pero si no tienes la aprobación de Dios, no te va a servir. Tú puedes tener la aprobación de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo,
parecer un chachipiruli delante de ellos, pero si resulta que después Dios no te aprueba, ¿de qué te habrá valido el tener la aprobación de los hombres si no tienes la que de verdad importa, que es la aprobación de Dios? Así que nos tenemos que preocupar de esto. Por eso tenemos que orar por nosotros mismos, pero también por los demás, por los hermanos, ¿verdad? Por eso él, como un padre a sus hijos, les advierte que antes de tener que ejercer disciplina, pues que por favor que piensen en que se van a presentar delante de Dios, ¿no? Versículo 8, vamos a leer el versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. A mí me encanta este pasaje, ¿no? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo, al hablar de la verdad, aquí no está usando un lenguaje figurado. ¿Ok? Aquí no se trata de una frase metafórica, no. Está hablando de forma literal y literalmente tenemos que interpretarlo. Cuando él habla de la verdad, se refiere justamente a eso, la verdad. Les está llamando a los corintios a no dejarse engañar, porque nada podemos contra la verdad. La verdad tarde o temprano sale a la luz. No importa lo que tú hagas, las artimañas de las que te valgas. Si tú estás defendiendo una mentira tarde o temprano, tu mentira saldrá a luz. Y si tú estás defendiendo la verdad, aunque todo el mundo te eche tierra encima, tarde o temprano la verdad saldrá a luz. Porque nada podemos contra la verdad. Y esto debiera ayudarnos para que cuando alguien levanta un mal testimonio, un falso testimonio contra nosotros, cuando alguien habla mal mintiendo, que no nos preocupemos, porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, porque nada podemos contra la verdad. Los corintios, y con ellos todos los cristianos, somos llamados a ser capaces de entender y discernir todas las cosas a la luz de la verdad. Debemos ser capaces de descubrir la verdad en todo, de entender, de discernir qué es verdad y qué no lo es. Y para eso algo fundamental es nuestra relación personal con Cristo, porque Cristo dijo: yo soy la verdad. ¿Ok? Si tú te relacionas con Cristo de manera frecuente, de manera continua, de manera íntima, tú vas a conocer la verdad, porque Cristo es la verdad. De tal modo que cuando alguien te plantee una mentira camuflada, porque a veces la mentira no viene desnuda, porque entonces todo el mundo la rechaza, ¿verdad? No, eso es mentira. Pero la mentira muchas veces viene envuelta de verdad. Y te la plantean como si fuera una verdad. Pero hay parte de lo que te están planteando que no es verdad. Si tú tienes una buena comunión con Cristo, conoces la verdad y la conoces profundamente. Cuando alguien trata de engañarte, aunque sea un poquito, tú te das cuenta. Pero si no tienes una buena comunión con Dios, si no tienes una buena relación con Cristo, tú te tragas la mentira y no te das ni cuenta. Los verdaderos siervos de Dios promueven la verdad. Los falsos lo que hacen es justamente lo contrario. Los falsos siempre están alterando la verdad, manipulando la verdad. Y hablan y parece que dicen verdad. Eso estaba pasando en Corinto. De ahí la exhortación y la advertencia del apóstol Pablo. Hermanos, cuidados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pablo ya les había advertido que sus adversarios, esos que le estaban acusando a él de que no era apóstol de Jesucristo, de que era un hombre débil, de que su palabra era despreciable y todas estas cosas que ya hemos estudiado, Pablo les había advertido que no estaban diciendo la verdad. Le estaban predicando otro Jesús, otro evangelio.
Y Pablo les está llamando la atención a los corintios para que no se dejen engañar. A los corintios les pasaba lo que hoy le está pasando a muchos creyentes. ¿Ustedes no han visto esos vídeos que salen a veces en internet, donde falsos pastores están predicando burradas enormes de grandes, mentiras tremendas, y la gente está, amén, aleluya, tragándose las mentiras, bueno, como ruedas de molino, y se las tragan? ¿Saben por qué? Porque no tienen una buena comunión con Cristo, porque no conocen a Jesús, no conocen la verdad. Si conocieran la verdad, si conocieran a Cristo y su palabra, dirían, no, un momento, ¿cómo va a ser eso? Usted está diciendo eso y la Escritura dice esto otro. El que conoce a Cristo, el que conoce la palabra, no se deja engañar fácilmente. La gente son engañadas porque ni conocen a Cristo, ni conocen la palabra. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y la Escritura está escrito, la suma de tu palabra es verdad. Así que el antídoto contra la mentira es conocer a Cristo y su palabra. Cuando conocemos a Cristo y su palabra, no se nos engaña fácilmente. Vamos, es que no se nos engaña ni fácil ni difícil, porque nada se puede contra la verdad. Claro, todos hemos sido testigos, ¿no? A veces de estos que yo les hablo, ¿no? De esos que Guillermo Maldonado, de Casluna, toda esta gente que están diciendo burradas enormes y la gente, aleluya, gloria a Dios, enfurecido, ¿no? Y cuando alguien trata de decir que están enseñando algo que es mentira, le defienden como si fuera Dios mismo, ¿no? Idolatrando al hombre, más que la palabra de Dios, ¿no? Más que a Cristo o la palabra de Dios. Bueno, nosotros somos llamados a entender que nada podemos contra la verdad. Así que más nos vale ponernos del lado de la verdad. Porque si estás del lado de la verdad, nadie va a poder contigo. Nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. ¿Ok? Todo el que luche contra la verdad está luchando en una batalla perdida. No importa el tiempo que pase, Dios pondrá las cosas en su lugar. En multitud de ocasiones nos vemos atacados por gente mala, que a veces no duda en usar la mentira para hacernos daño. Pero tarde o temprano, como digo, Dios hace relucir siempre la verdad. Quiero que vean conmigo el Salmo 37. Yo hoy le aconsejaba este pasaje a un hermano que me llamó haciéndome una consulta y demás, y yo le aconsejaba este salmo. Salmo 37, versículo del 5 al 6. Fíjense lo que dice ahí este salmo hermoso. Salmo 37, versículos 5 y 6. Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo quisiera, bueno, me quedaría una hora hablándole de este versículo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes a alguien que habla mal de ti? No importa. Encomiéndale al Señor tu camino. Confía en Él y deja que Él actúe, porque Él actuará. Confía en el Señor y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Una vez que tú enciendes una luz, las tinieblas huyen, ¿verdad? Cuando estamos en una habitación absolutamente oscura y le damos a la luz lo evidencia todo. La oscuridad oculta las cosas, pero la luz no. La luz trae todas las cosas a la vista. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ni siquiera un día nublado se oculta la luz del sol. No importa, puede que haya menos intensidad de luz, pero la luz del mediodía no hay quien la apague. Miren,
Dios hará relucir la verdad como la luz del sol. Y descubrirá la vergüenza de quienes te atacan con mentiras. Así que tranquilo. Eso es algo que sinceramente yo he podido experimentar muchísimas veces en carne propia. De mí se han dicho cada cosa que algunas asombran, ¿no? Porque han salido de boca de algunos pastores incluso, ¿no? Que mintiendo han dicho verdaderas burradas. ¿Sabe? Yo he aprendido que hay que descansar en el Señor, que Él se encarga de poner a cada uno en su lugar. No hace mucho me decían que un pastor estaba diciendo que no es que nosotros nos salimos de la Ferede o del Consejo Evangelio, sino que nos echaron de allí. Bueno, están ahí, las cartas están en la página web, léanlas. Hay evidencia escrita. Pero hay quien, por hacer daño, ¿verdad?, levanta falso testimonio. Bueno, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Así que esos pastores que mienten para desacreditarte delante de otras personas, para que no se le vayan los creyentes, esos van a tener que dar cuenta de esas mentiras. Y a la larga, Dios te defiende. No os vengáis vosotros, hijos míos, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Dura cosa es ponerse en contra del Dios vivo. Ahora, gracias a Dios, la Escritura nos consuela con pasajes como este, ¿verdad? En el que se nos declara que nada se puede contra la verdad. Cuando dejamos que sea Dios el que nos defienda, podemos estar tranquilos que Él pone a cada uno, como digo, en su lugar. Este pasaje hay que leerlo, hay que entenderlo en el contexto de la situación que había en Corinto. Pablo se está hablando de las mentiras que se estaban hablando contra él. Por eso él dice, hermanos, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, ¿no? Y iban a ser desenmascaradas. La segunda parte de este versículo 8 dice, sino por la verdad, porque la verdad debe ser defendida. Nada se puede contra la verdad, pero sí se puede por la verdad. Tenemos que defender la verdad, porque la verdad que nos fue entregada debe ser defendida. Aquellos que se involucran en la mentira serán castigados, porque la palabra de Dios es clara y lo dice, y hay varios pasajes que lo muestran con absoluta claridad. Involucrarse en la mentira es castigo, castigo seguro. Vamos a ir, por ejemplo, Proverbios 12:22. Miren lo que dice ahí la palabra. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos, Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Tú qué quieres? ¿Que Dios te aborrezca o que Dios se contente contigo? ¿Verdad? Entonces, si tú quieres que Dios esté contento contigo, no hables mentira. No uses la mentira, deja la mentira, apártate de la mentira, habla verdad. Aunque a veces hablar verdad vaya incluso en contra nuestra, porque a veces la verdad nos perjudica. A veces decir la verdad te puede hacer perder un trabajo, pero es preferible perder el trabajo que perder la comunión con Dios. A veces decir la verdad te puede hacer perder dinero. Pero ¿qué vale más, el dinero o la salvación? ¿Verdad? Claro. Por tanto, los labios mentirosos son abominación a Dios.
Dios aborrece al mentiroso, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora, fíjense cuál será el fin de los mentirosos. Vamos a ir al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer el versículo 7 y 8. ¿Lo tienen? Apocalipsis 21 del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Pero los cobardes, y a veces se miente por miedo, ¿verdad?, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos, todos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, la condenación eterna, la exclusión de la gloria de Dios. A veces nosotros no le damos importancia a la mentira. Bueno, una mentirijilla no... Mentira piadosa. Pero no existe eso de mentira piadosa. No existe mentira sin importancia. Porque cuando tú mientes, ¿en qué te conviertes? En mentiroso. ¿Y cuál es el destino de los mentirosos? El lago de fuego. Pues mire, no es algo sin importancia. Tiene una importancia enorme. Así que es curioso que incluso algunos creyentes no le dan importancia a mentir. Porque como la mentira es algo tan habitual en el mundo, ¿verdad?, como es algo tan normal, como todo el mundo lo hace, es que todo el mundo miente. Bueno, si todo el mundo se quiere condenar, allá él, pero yo voy a procurar no condenarme. Si todo el mundo quiere decir mentira, que la diga, pero yo voy a decir la verdad. Y a veces la verdad es incómoda, y a veces la verdad, como decíamos, nos perjudica, y a veces la verdad no es fácil. Pero Dios aborrece al mentiroso, y al que habla verdad, con ese se contenta. Buscar y defender la verdad a veces puede suponer entrar en confrontación con otras personas, con otras ideas. A veces puede suponer tener que corregir a alguien, incluso disciplinar. Defender la tarea defender la verdad es una tarea que no lo entusiasma, ¿no? Digo a Pablo, ¿no?, que está diciendo, que está defendiendo, ¿no?, su postura, su ministerio, su testimonio. No era algo que a él le agradara, pero era algo que tenía que hacer. Defender la verdad. Y teniendo en cuenta que estaba dispuesto a ir y aclarar todas las cosas, pues hay que, fíjense en el versículo 1, ¿no?, en 2 de Corintios capítulo 13, dice, versículo 1, 2 de Corintios 13, 1, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, y fíjense lo que dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, que Pablo estaba dispuesto a sacar la alfombra y mirar debajo de ella. A ver, vengan los testigos. ¿Quién es el que decía que tal? Vengan para acá. O sea, él estaba dispuesto a enfrentar a los mentirosos. Y no es fácil eso, y no es agradable, pero a veces hay que hacerlo. Cuando tenemos esta certeza de que la verdad al final prevalece, porque siempre prevalece al final la verdad, no nos importa tanto lo que los mentirosos puedan decir. Algunos pierden la paz cuando se enteran de que están hablando mal de él o de que están diciendo cosas que no son. Pero es que están diciendo esto y eso no es verdad. Y déjalo estar. Entrega ese asunto, encomienda
al Señor tu camino, confía en Él hará, Él hará. No os vengáis vosotros, hijos míos. No paguéis a nadie mal por mal. Pues si Él dice, yo voy a decir, no. Deja lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, yo pagaré, dice el Señor. Fíjense, hemos leído el Salmo 37 en el versículo 5 y 6. Vamos a leer los versículos del 7 al 9. Salmo 37, del 7 al 9. Fíjense, en el versículo 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te adelantes, no te apresures. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Dice ahí, por el hombre que hace maldades. Da igual. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Así que tenemos promesas de parte de Dios de que la verdad tiene recompensa, mientras que la mentira conlleva castigo. A los corintios le tocaba, como a los cristianos de hoy, nos toca asegurarnos de que no se nos está engañando. Allí a Corintios llegaron unos judíos de Jerusalén y empezaron a hablar mal del apóstol Pablo. Y el problema no es ese. El problema no es alguien que venga aquí y empiece a hablar mal del pastor Andrés, digo. O del pastor Nicolás. El problema no es ese. El problema es que se le crea. Cuando ustedes conocen al pastor Andrés y conocen al pastor Nicolás, ¿verdad? Y el problema es que los corintios creyeron a aquellos que estaban mintiendo contra el apóstol Pablo. Entonces, los cristianos debemos asegurarnos, no tragarnos las mentiras, sino creer la verdad que sabemos, que conocemos. Por eso la exhortación de Pablo se parece mucho a la de un pasaje que aparece en Jeremías. Yo quiero que lo leamos, por favor. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 8 y 9. Jeremías 29 del 8 al 9. Dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen. Jeremías 29 del 8 al 9. Apúntenlo primero y después lo buscan. O si empiezan a buscarlo y no lo han apuntado, después no se acuerdan de cómo es. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Esto para aquellos que están siempre pensando, ay, pastor, he tenido un sueño, quiero que usted me lo interprete. No, yo no interpreto sueños. Yo le cito Eclesiastés 5:7, que dice que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Dice, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor. Miren, cuando alguien viene, sea hablando de Dios, algo que contradice a las Escrituras, no podemos creerle. Si alguien viene hablando mal del pastor Andrés, o viene hablando mal del pastor Nicolás, ustedes conocen al pastor Andrés y al pastor Nicolás, no lo crean. Y si tienen dudas, vengan y pregunten, que con toda tranquilidad les diremos, ¿ok? Pero ustedes nos conocen. Por tanto, es importante esto. Como cristianos tenemos que asegurarnos de que estamos creyendo. ¿Estoy creyendo la verdad?
¿O estoy comulgando con ruedas de molino? ¿Estoy creyendo la verdad? ¿Conozco la verdad? ¿Conozco a Cristo? ¿Conozco la palabra? ¿Conozco a quienes nos sirven? ¿A quienes nos dirigen en el Señor? ¿A quienes nos enseñan? ¿Los conocemos o no? Entonces, ¿podemos creer? ¿No podemos creer? Bueno, tenemos que asegurarnos de que estamos creyendo la verdad. Porque viene el enemigo y si nos dejamos engañar, acabamos lejos de Dios y lejos de la verdad. Versículo 9, 2 Corintios 13, 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Bueno, este no nos va a dar tiempo de estudiarlo entero, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. De nuevo descubrimos el uso que el apóstol hace del sarcasmo, ¿no? Porque no podemos interpretar esto de forma literal. Por lo cual nos gozamos de que vosotros seáis, o sea, de que nosotros seamos, de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Está usando el sarcasmo. Si no aprendemos a conocer al apóstol Pablo y su modo de hablar y de decir las cosas, pues hay quien se confunde, ¿no? Esta tarde me preguntaba uno que si yo creo en las lenguas angélicas. Y le decía que en la Biblia no aparece lenguas angélicas, ¿no? Entonces, que cuando se habla ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, Pablo no está hablando de lenguas angélicas, está hablando del amor. Y que lo que está usando es una hipérbole, una exageración, diciendo, si yo hablase todos los idiomas del mundo, ¿verdad? Y hasta el de los extraterrestres, y no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Es decir, es una hipérbole. Pero hay que conocer a Pablo, su forma de expresión, y si no estudiamos no nos aprendemos este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo está hablando sarcásticamente porque interpretar este pasaje de forma literal, bueno, contradice todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Así que tanto este versículo como el versículo 8, el anterior, lo que están es dando respuesta al versículo 7, ¿no? La primera parte del verso 7 queda respondida con el versículo 8 y la segunda parte con el versículo 9, ¿no? Así que Pablo se goza de la verdad porque el amor no se goza de la injusticia. ¿Recuerdan? 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor se goza de la verdad, toda la verdad, no se goza de la injusticia. Y los falsos apóstoles habían hablado de la debilidad de Pablo, que si era débil, que si su palabra menospreciable, para exaltarse a sí mismo, ¿no? No. ¿Cómo van a creer a ese hombre, ¿no? La apariencia de él no es... A ver, si no es un tío guapo, ¿no? Como si la guapura fuera un signo, ¿no? de ser íntegro en el Señor y de enseñar la verdad, ¿no? O de tener la verdad. En realidad no hay mayor expresión de debilidad que alardear de ser fuerte. Y es lo que les pasaba a los corintios. Se creían fuertes y les pasaba a esos que estaban menospreciando a Pablo, ¿no? Ellos se consideraban fuertes y consideraban a Pablo como un ser débil, pero Pablo no tenía nada de débil. El orgullo, la soberbia, son actitudes que no le sientan bien a un siervo de Dios, ni a un verdadero cristiano, ¿ok? Sabemos que esas actitudes no ayudan a seguir la paz con todos, como tenemos ordenado, ¿no? Ni la santidad. Por ese motivo debemos rechazarlas de nuestras vidas. Son actitudes que no honran a un hijo de Dios. La debilidad de Pablo, la fortaleza de los corintios es motivo de alegría para Pablo, porque la fortaleza de ellos, bueno, si ustedes son fuertes es porque yo les enseñé bien. En definitiva, si ellos se consideraban fuertes, estaban dándole la razón a Pablo de que había hecho un buen trabajo con ellos. Así que, ¿de qué se quejan? Si nosotros somos débiles y hemos conseguido que ustedes sean fuertes. O sea, está redarguyendo, devolviendo el argumento que le plantean contra él, lo está devolviendo contra ellos, ¿no? Fíjense, versículo 3.
2 de Corintios 13:3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. La fortaleza espiritual de ellos habla mejor de Pablo que de ellos mismos, del trabajo que el siervo de Dios había hecho entre ellos, ¿no? Así que Pablo se permite la licencia, pues, de darles un mejor consejo, un mejor ejemplo que el que estaban dando sus propios acusadores. ¿Okay? Al decirle a los corintios que aún todavía, como dice ahí al final del versículo 9, aún oramos por vuestra perfección, ¿no? En la confianza de que Dios podía terminar la obra que había comenzado en los corintios. Esto de la perfección es un tema muy importante, no da tiempo a continuarlo, lo dejaremos para la próxima semana, pero sinceramente es un tema muy importante, ¿no? La cuestión es que a veces confundimos los términos, interpretamos la Biblia como interpretamos el lenguaje de la calle, y es un error. Las palabras que aparecen en la Biblia deben ser interpretadas a la luz de lo que la propia Biblia dice de esas palabras. Pero esto hablaremos la próxima semana cuando abundemos un poco más sobre esta frase de Pablo que ora por la perfección de los corintios. Es muy interesante. Mediten en ello porque de verdad es que no tiene desperdicio. Lo que sí, lo dejamos aquí. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta. Hoy han estado muy calladitos. Quizás yo no les he dejado hablar. Me he liado yo a hablar. Pero si tienen alguna pregunta... ¿No? Todo claro. Bueno, pues entonces vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude a seguir estudiando la palabra para que de esta manera cada día podamos tener un mayor conocimiento de la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Y recuerden que la mentira no le sienta bien a un cristiano. Al cristiano le sienta bien la verdad. Y la verdad nos protege. A la larga, aunque a corto plazo pueda perjudicarnos, es preferible la verdad que la mentira, porque a la larga nos protege. ¿Amén? Un mentiroso dice una mentira y después tiene que inventarse 200.000 más para sostener la primera que hizo. Y entonces llega un momento en que, como se dice el refrán que hay en el mundo, ¿no? Que dice que la mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y que al final se coge ante un mentiroso con cojo, ¿no? Por eso, hermanos, hablen verdad. Dice la verdad en boca de mentiroso y dudoso. Bueno, pues recuerden que deben hablar verdad. Desechen la mentira, porque como cristianos que tenemos a Cristo y Cristo es la verdad, como cristianos que conocemos la palabra y la palabra es verdad, la verdad es lo que tiene que abundar en nuestro corazón. Amén. Ni siquiera mentiras chiquititas. Alguien que nos despida en oración, por favor. De uno en uno, no hace falta que sean todos al mismo tiempo, ¿eh? Uno solo, o una. Señor, en verdad que te damos gracias por tu palabra, que una vez más nos muestra la verdad que tú quieres para cada uno de nosotros y la verdad que debemos hablar y que debemos seguir, Señor. Gracias, Padre, por este alimento espiritual que tú nos das día a día, Señor, y el que nos permite aprender de la manera correcta, de la manera que tú quieres que nosotros conozcamos tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y también, Señor, esperemos que este mensaje llegue a nuestros hermanos a través de las redes sociales. Te pido, Padre Santo, por los hermanos que no pudieron venir, que tengan la oportunidad de poder verlo en su casa, Señor. Y también te pido por cada uno de nosotros para que nos lleves tu bendición a nuestros hogares. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos brindas, por nos das, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.